En la historia de Salomón, encontramos una profunda lección sobre la importancia de la sabiduría y la bendición divina que viene con ella. Salomón, rey de Israel, conocido por su sabiduría, no siempre fue el hombre más sabio del reino. Su historia comienza con una petición humilde y sincera a Dios. En 1 Reyes 3, 5, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón, en lugar de pedir riquezas, larga vida o la muerte de sus enemigos, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios se complació tanto con la petición de Salomón que no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor, más de lo que cualquier otro rey había tenido o tendría. Esta narrativa nos enseña que cuando nuestras peticiones están alineadas con la voluntad de Dios y centradas en propósitos divinos, Él no solo cumple esas peticiones, sino que nos bendice abundantemente más allá de nuestras expectativas. La sabiduría de Salomón se manifestó en numerosas decisiones justas y en la construcción del Templo de Jerusalén, un símbolo de la devoción y la gloria de Dios. Su sabiduría no era solo para beneficio personal, sino para el bienestar de todo su reino. Esto resalta la importancia de buscar bendiciones que trasciendan nuestro propio beneficio y que impacten positivamente a nuestra comunidad y entorno. En nuestra vida cotidiana, podemos aprender de la historia de Salomón. Al enfrentar decisiones difíciles o desafíos, debemos pedir a Dios sabiduría y discernimiento. Santiago 1, 5 nos anima: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esta promesa nos asegura que Dios está dispuesto a concedernos sabiduría si la buscamos sinceramente. La sabiduría divina no solo nos guía en nuestras decisiones, sino que también nos protege de errores y nos dirige hacia el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Al igual que Salomón, debemos tener un corazón humilde y dispuesto a aprender, reconociendo que nuestra comprensión es limitada y que necesitamos la guía divina. La promesa de liberación es una de las más reconfortantes y poderosas que encontramos en la Biblia. Dios nos asegura que no importa cuán grande sea nuestra lucha, Él tiene el poder para liberarnos. Este tema de liberación divina está profundamente arraigado en las Escrituras y se manifiesta en la vida de muchos personajes bíblicos. Uno de los ejemplos más claros de esta promesa se encuentra en la vida del pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, los israelitas fueron esclavizados en Egipto durante 400 años. A pesar de la opresión y el sufrimiento, Dios escuchó sus clamores y envió a Moisés para liberarlos. A través de una serie de milagros y plagas, Dios mostró su poder y finalmente liberó a su pueblo, guiándolos a través del Mar Rojo hacia la libertad. Esta narrativa de liberación no es solo un relato histórico, sino una promesa continua para nosotros hoy. Dios sigue siendo nuestro libertador. Nos encontramos con diversas formas de esclavitud en nuestras vidas: enfermedades, adicciones, problemas financieros, relaciones disfuncionales, entre otros. Sin embargo, la promesa de Dios es que Él romperá todas las cadenas que nos atan y nos dará libertad. Isaías 61, 1, 2 proclama: «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová». Este pasaje nos muestra que la misión de Dios incluye la liberación de toda forma de cautiverio. En nuestras vidas, podemos aferrarnos a esta promesa. Cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, debemos recordar que Dios es más grande que cualquier problema. En momentos de desesperación, podemos clamar a Él y confiar en su promesa de liberación. Al igual que los israelitas, puede que no veamos una salida inmediata, pero debemos tener fe en que Dios está trabajando detrás de escena para liberarnos.
La liberación de Dios no solo nos saca de las situaciones difíciles, sino que también nos transforma. Nos lleva de la oscuridad a la luz, de la desesperanza a la esperanza, y nos da un nuevo propósito y dirección. Esta transformación es un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Además, nuestra liberación personal puede servir como un testimonio poderoso para otros. Al compartir nuestras historias de cómo Dios nos liberó, podemos inspirar a otros a buscar la misma liberación. Somos llamados a ser portadores de esperanza y a proclamar la libertad que hemos encontrado en Cristo. La victoria sobre el enemigo es un tema recurrente en la Biblia, y Dios nos asegura que, a pesar de las adversidades, podemos triunfar con su ayuda. Esta victoria no se limita a los enemigos físicos, sino que también abarca las batallas espirituales, emocionales y personales que enfrentamos. Uno de los relatos más impresionantes de victoria sobre el enemigo se encuentra en la historia de David y Goliat. David, un joven pastor, enfrentó al gigante filisteo Goliat con solo una honda y 5 piedras lisas. A pesar de la desproporción de fuerzas, David declaró su confianza en Dios diciendo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». Con una sola piedra, David derribó al gigante y ganó una gran victoria para Israel. Este relato nos enseña que nuestra victoria no depende de nuestras propias fuerzas o habilidades, sino de nuestra fe en Dios. Cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, debemos recordar que Dios está de nuestro lado y que con Él, todas las cosas son posibles. No importa cuán grande sea el enemigo, Dios es más grande y más poderoso. En el Nuevo Testamento, Jesús nos asegura que hemos vencido al mundo a través de Él. En Juan 4:33, Jesús dice: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta declaración nos da la confianza de que, a pesar de las dificultades, ya hemos ganado la victoria en Cristo. Además, la Biblia nos dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Esto significa que, aunque enfrentemos ataques y oposiciones, Dios nos protegerá y nos dará la victoria. Nuestra fe en esta promesa nos fortalece y nos permite avanzar con valentía, sabiendo que Dios lucha por nosotros. La victoria sobre el enemigo también se manifiesta en la vida de los apóstoles. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio. En lugar de desesperarse, oraron y cantaron himnos a Dios. A medianoche, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Este evento no solo liberó a Pablo y Silas, sino que también llevó al carcelero y su familia a la fe en Cristo. Este relato nos enseña que incluso en nuestras peores situaciones, Dios puede intervenir de manera milagrosa y darnos la victoria. Nuestra fe y alabanza a Dios en medio de las pruebas pueden desencadenar su poder liberador. La promesa de abundancia en tiempos de escasez es un testimonio del poder y la generosidad de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios provee para su pueblo en momentos de necesidad, demostrando que Él es nuestro proveedor y que podemos confiar en su provisión en cualquier circunstancia. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta promesa es la historia de la viuda de Serepte. En medio de una gran sequía y hambruna, el profeta Elías fue enviado por Dios a Serepte, donde encontró a una viuda recolectando leña. Ella estaba a punto de preparar su última comida con el poco aceite y harina que le quedaba, antes de que ella y su hijo murieran de hambre. Elías le pidió que primero hiciera una torta para él y luego para ella y su hijo, prometiendo que la harina y el aceite no se acabarían hasta que Dios enviara lluvia sobre la tierra. La viuda, demostrando gran fe y obediencia, hizo lo que Elías le pidió, y como resultado, ella, su hijo y Elías tuvieron suficiente alimento durante toda la sequía.
Esta historia nos muestra que cuando confiamos en Dios y obedecemos sus instrucciones, Él provee milagrosamente. Aunque nuestras circunstancias puedan parecer desesperadas, debemos recordar que Dios tiene el control y que su provisión es inagotable. Nuestra fe y obediencia abren la puerta a su abundancia. Otro ejemplo de la abundancia de Dios en medio de la escasez se encuentra en la multiplicación de los panes y los peces. En los Evangelios, leemos cómo Jesús alimentó a una multitud de más de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Después de dar gracias, Jesús partió los panes y los peces y los distribuyó a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y aún sobraron 12 cestas llenas de comida. Este milagro demuestra que, cuando ponemos nuestras necesidades y recursos en las manos de Dios, Él puede multiplicarlos y satisfacer no solo nuestras necesidades, sino también las de otros. La promesa de Filipenses 4:19 refuerza esta verdad, y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto significa que no estamos limitados por nuestras propias capacidades o recursos. Dios, en su infinita riqueza y generosidad, suple todas nuestras necesidades cuando confiamos en Él. En nuestra vida cotidiana, podemos experimentar esta abundancia al mantener una mentalidad de fe y gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, debemos dar gracias por lo que tenemos y confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos. Esta actitud atrae la provisión divina y nos permite ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. La fidelidad de Dios en tiempos de adversidad es una constante en las Escrituras, y su promesa de estar con nosotros en medio de las pruebas nos brinda consuelo y esperanza. La vida está llena de desafíos y dificultades, pero la fidelidad de Dios nos asegura que no enfrentamos estas situaciones solos. El libro de Job es un ejemplo claro de la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, que experimentó una serie de tragedias devastadoras, perdió a sus hijos, su riqueza y su salud. A pesar de su dolor y de no entender por qué le sucedían estas cosas, Job mantuvo su fe en Dios. Al final de su prueba, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido. Esta historia nos enseña que, aunque atravesemos momentos oscuros, Dios sigue siendo fiel y tiene el poder de restaurar nuestras vidas. En el Salmo 23, David expresa su confianza en la fidelidad de Dios incluso en el valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este salmo nos recuerda que Dios está con nosotros en los momentos más difíciles, guiándonos y protegiéndonos. Otro ejemplo de la fidelidad de Dios se encuentra en la vida de Pablo. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte cómo Dios le respondió en su momento de debilidad: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aunque Pablo enfrentó persecuciones, enfermedades y muchas otras dificultades, encontró consuelo y fortaleza en la gracia de Dios. Esta promesa nos asegura que, cuando somos débiles, el poder de Dios se manifiesta de manera aún más poderosa en nuestras vidas. Dios también muestra su fidelidad a través de su protección. El Salmo 91 es un poderoso testimonio de la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este salmo nos asegura que Dios nos protege de todo mal, que nos cubre con sus alas y nos da refugio en su presencia. La fidelidad de Dios no significa que no enfrentaremos adversidades, sino que, en medio de ellas, su presencia y promesas nos sostendrán. Debemos recordar que nuestras pruebas tienen un propósito y que, al final, Dios puede usarlas para nuestro bien y su gloria. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios y nos permite expresar nuestras necesidades, deseos y agradecimientos. A través de la oración, encontramos esperanza y fortaleza, sabiendo que Dios nos escucha y responde. Las Escrituras están llenas de ejemplos que ilustran el poder y la importancia de la oración. Uno de los pasajes más inspiradores sobre la oración se encuentra en 1 Juan 5, 14-15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este versículo nos asegura que nuestras oraciones no son en vano. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos tener la certeza de que Él nos escucha y nos concederá nuestras peticiones. La historia de Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo poderoso de cómo la oración puede traer esperanza y respuesta. Ana era estéril y sufría profundamente por no poder tener hijos. En su desesperación, oró fervientemente a Dios, pidiéndole un hijo y prometiendo dedicarlo al servicio de Dios. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sin embargo, Dios escuchó su clamor y le concedió un hijo, Samuel, quien llegó a ser uno de los grandes profetas de Israel. La historia de Ana nos muestra que Dios escucha nuestras oraciones más profundas y responde en su tiempo perfecto. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña la importancia de la perseverancia en la oración. En Lucas 18, 1-8, cuenta la parábola de la viuda persistente, quien continuamente pedía justicia a un juez injusto. Debido a su insistencia, el juez finalmente accedió a su petición. Jesús concluye la parábola diciendo, ¿y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Esta parábola nos enseña a no desanimarnos en la oración y a confiar en que Dios responderá en su tiempo. La oración no solo nos permite presentar nuestras peticiones a Dios, sino que también transforma nuestra perspectiva y fortalece nuestra fe. Filipenses 4, 6-7 nos anima, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, experimentamos la paz de Dios, que nos consuela y nos da esperanza incluso en medio de las dificultades. La oración es un acto de fe y confianza en la bondad y el poder de Dios. A través de la oración, podemos ver su mano obrando en nuestras vidas y experimentar su provisión y cuidado. Es una comunicación constante con nuestro Padre Celestial, que nos permite acercarnos a Él y fortalecer nuestra relación con Él. La protección divina es una promesa constante en la Biblia, ofreciendo consuelo y seguridad a los creyentes. A lo largo de las Escrituras, Dios promete protegernos de todo mal y guiarnos a salvo a través de las pruebas y desafíos de la vida. El Salmo 91 es uno de los pasajes más reconfortantes sobre la protección de Dios. Este salmo describe a Dios como nuestro refugio y fortaleza, prometiendo que aquellos que confían en Él estarán a salvo bajo su sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Este salmo continúa asegurando que Dios nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora, que nos cubrirá con sus plumas y nos dará seguridad bajo sus alas. La protección divina no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que Dios estará con nosotros en medio de ellas. Isaías 43, 2 promete, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Esta promesa nos asegura que Dios estará con nosotros en los momentos más difíciles, protegiéndonos y guiándonos a través de ellos. En la vida de Daniel, vemos un claro ejemplo de la protección divina. Cuando fue arrojado al foso de los leones por su fidelidad a Dios, Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones, y Daniel salió ileso. Esta historia nos muestra que, incluso en situaciones aparentemente imposibles, Dios tiene el poder de protegernos y salvarnos. La protección divina también se manifiesta en la vida cotidiana. En el libro de los Hechos, leemos cómo Dios protegió a los apóstoles y creyentes de diversas amenazas. En Hechos 12, Pedro fue encarcelado, pero un ángel del Señor lo liberó milagrosamente durante la noche. Este relato nos recuerda que Dios está activamente involucrado en nuestras vidas, protegiéndonos de peligros visibles e invisibles. Además de la protección física, Dios también nos protege espiritualmente. Efesios 6, 10-11 nos exhorta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Dios nos equipa con su armadura espiritual para que podamos resistir las tentaciones y ataques del enemigo. La protección divina es una fuente de gran consuelo y paz. Al confiar en Dios y en sus promesas, podemos enfrentar el futuro con valentía, sabiendo que Él está a nuestro lado. Nuestra fe en su protección nos permite vivir sin temor, seguros de que nada puede separarnos del amor y cuidado de Dios. La provisión sobrenatural de Dios es una demostración de su poder y generosidad. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosas historias que ilustran cómo Dios suple milagrosamente las necesidades de su pueblo, asegurándonos que Él es nuestro proveedor en todas las circunstancias. Uno de los relatos más significativos de provisión sobrenatural es la historia de la multiplicación de los panes y los peces. En Mateo 14, 13-21, leemos cómo Jesús alimentó a una multitud de más de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Jesús tomó los panes y los peces, dio gracias, los partió y los distribuyó a la multitud. Sorprendentemente, todos comieron hasta saciarse, y aún sobraron 12 cestas llenas de comida. Este milagro no solo demuestra el poder de Jesús, sino también su compasión y cuidado por las necesidades de las personas. Otro ejemplo notable de la provisión de Dios se encuentra en la historia del profeta Elías y la viuda de Serepte. Durante una gran sequía, Dios envió a Elías a Serepte, donde encontró a una viuda recolectando leña. Ella estaba a punto de preparar su última comida con el poco aceite y harina que le quedaba. Elías le pidió que primero hiciera una torta para él y luego para ella y su hijo, prometiendo que la harina y el aceite no se acabarían hasta que Dios enviara lluvia sobre la tierra. La viuda, en un acto de gran fe y obediencia, hizo lo que Elías le pidió, y como resultado, ella, su hijo y Elías tuvieron suficiente alimento durante toda la sequía. Estos relatos nos enseñan que, cuando confiamos en Dios y actuamos con fe, Él provee abundantemente. Filipenses 4:19 refuerza esta verdad: y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos asegura que no estamos limitados por nuestros propios recursos, sino que podemos confiar en la generosidad infinita de Dios. La provisión sobrenatural de Dios no se limita a lo material. En el libro de Éxodo, vemos cómo Dios proveyó para el pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Durante 40 años, Dios les dio maná del cielo y agua de la roca, asegurándose de que nunca les faltara nada esencial para su supervivencia. Esta provisión diaria subrayó la dependencia del pueblo de Israel en Dios y su fidelidad para satisfacer todas sus necesidades. Además de lo físico, Dios también nos provee espiritualmente. Jesús nos dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree,
no tendrá sed jamás. Esta declaración nos recuerda que Jesús es nuestra fuente de sustento espiritual, satisfaciendo nuestras necesidades más profundas y dándonos vida eterna. La provisión sobrenatural de Dios también se manifiesta en nuestras vidas hoy. Al confiar en Él y buscar su reino, experimentamos su provisión en formas que a menudo superan nuestras expectativas. Dios nos llama a vivir con una mentalidad de abundancia, confiando en que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a su voluntad y propósito. Las pruebas y dificultades son parte inevitable de la vida, pero Dios nos promete que estas experiencias pueden ser transformadas en bendiciones. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron grandes pruebas y vieron cómo Dios las utilizó para bien, fortaleciendo su fe y trayendo bendiciones inesperadas. La historia de José en el libro de Génesis es un ejemplo notable de cómo Dios transforma las pruebas en bendiciones. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, luego encarcelado injustamente en Egipto. A pesar de estas adversidades, José mantuvo su fe en Dios. Eventualmente, fue elevado a una posición de poder como segundo al mando de Egipto, y utilizó esta posición para salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. Cuando se reunió con sus hermanos, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esta historia nos enseña que, aunque enfrentemos situaciones dolorosas, Dios puede usarlas para realizar su propósito y traer bendiciones. En el Nuevo Testamento, la vida de los apóstoles es otro ejemplo de la transformación de las pruebas. Pedro y Juan fueron arrestados y encarcelados por predicar el Evangelio. Sin embargo, durante su encarcelamiento, Dios obró milagrosamente para liberarlos y fortaleció a la Iglesia a través de su testimonio. A pesar de las persecuciones, la Iglesia primitiva creció y se fortaleció, demostrando que Dios puede usar incluso las adversidades más severas para el bien de su pueblo y la expansión de su reino. Santiago 1:2-4 nos anima a ver las pruebas como oportunidades para el crecimiento espiritual. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos recuerda que las pruebas no son solo desafíos, sino también oportunidades para desarrollar virtudes como la paciencia, la fortaleza y la madurez espiritual. La historia de Pablo y Silas en la cárcel también ilustra cómo Dios transforma las pruebas. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados por expulsar un espíritu de adivinación de una joven esclava. En lugar de desanimarse, oraron y cantaron himnos a Dios. A medianoche, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Este evento no solo resultó en su liberación, sino también en la conversión del carcelero y su familia. Este relato muestra que, incluso en las circunstancias más desesperadas, Dios puede obrar de manera poderosa y traer bendiciones inesperadas. Además de las pruebas físicas, las pruebas espirituales y emocionales también pueden ser transformadas por Dios. Romanos 8:28 nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esta promesa nos da esperanza y confianza en que Dios está trabajando en todas las circunstancias para nuestro bien. La perseverancia es una virtud esencial en la vida cristiana, y la Biblia nos enseña que aquellos que perseveran en la fe recibirán grandes bendiciones. La perseverancia implica mantenerse firme en la fe y la obediencia a Dios, incluso cuando enfrentamos pruebas y desafíos. Uno de los ejemplos más claros de la bendición de la perseverancia se encuentra en la vida de Job. Job fue un hombre justo que sufrió una serie de calamidades, perdió a sus hijos, su salud y sus bienes. A pesar de su sufrimiento,
Job nunca renunció a su fe en Dios. Al final de su prueba, Dios lo restauró y lo bendijo con el doble de lo que había perdido. La historia de Job nos enseña que, aunque las pruebas pueden ser intensas, la perseverancia en la fe conduce a una bendición y restauración completas. En el Nuevo Testamento, Santiago 1:12 nos dice: «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman». Este versículo nos recuerda que la perseverancia en la fe no solo nos ayuda a superar las pruebas, sino que también nos asegura una recompensa eterna. La parábola del sembrador, narrada por Jesús en Lucas 8, 4-15, también ilustra la importancia de la perseverancia. En la parábola, solo la semilla que cae en buena tierra y persevera produce fruto abundante. Jesús explica que esta buena tierra representa a aquellos que oyen la palabra de Dios con un corazón noble y bueno, la retienen y producen fruto con perseverancia. Esta parábola nos enseña que la perseverancia en la fe y la obediencia a la palabra de Dios es crucial para una vida fructífera. La vida del apóstol Pablo es otro ejemplo de perseverancia. Pablo enfrentó numerosas dificultades, incluyendo persecuciones, encarcelamientos y naufragios. Sin embargo, nunca dejó de predicar el Evangelio ni de servir a Dios. En 2 Timoteo 4, 7-8, Pablo escribe: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». La perseverancia de Pablo en la fe le aseguró una corona de justicia y un lugar en la eternidad con Dios. La Biblia también nos anima a apoyarnos unos a otros en la perseverancia. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». La comunidad de creyentes juega un papel vital en ayudarnos a mantenernos firmes en la fe y perseverar en medio de las pruebas. En nuestra vida diaria, la perseverancia puede manifestarse de muchas maneras: mantener la fe en tiempos de incertidumbre, seguir orando cuando las respuestas parecen tardar, y continuar haciendo el bien incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Gálatas 6, 9 nos anima: «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». Esta promesa nos asegura que nuestra perseverancia será recompensada. En conclusión, la bendición de la perseverancia es una verdad poderosa que nos anima a mantenernos firmes en la fe y la obediencia a Dios. A través de las Escrituras y los ejemplos de los personajes bíblicos, vemos que la perseverancia conduce a grandes bendiciones y recompensas eternas. Al confiar en la promesa de Dios y apoyarnos unos a otros, podemos enfrentar cualquier desafío con esperanza y fortaleza, sabiendo que nuestra perseverancia no será en vano.